Buenas noches, bienvenidos a este canal. La noche de hoy vamos a hablar de Contacto. Creo que es el segundo video que hago de esta película. Contacto, Contact. Película del año 1997, dirigida por Robert Zemeckis. Una adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre, escrita por Carl Sagan en 1985. Novela que no me he leído, pero que debo leerme. Algún día tendré que leerme esta novela. Porque la película es impresionante. Es que yo diría que el principal motivo para no haberme leído la novela es que no quiero arruinar la película, porque para mí la película es perfecta. Esta película está al tope de mis experiencias cinematográficas. Y esta película me la vi en cine en su momento. Yo era un niño, básicamente, adolescente, y está al tope. Es una película que está al tope de todas mis experiencias cinematográficas. Marcó mi vida, básicamente. Como en ese entonces era un estudiante, pero sí le dan a uno inmediatamente ganas de estudiar física, de estudiar astronomía o filosofía, que fue lo que terminé estudiando al final. Y derecho, bueno, derecho no. Creo que en muchas de las películas que uno ve sobre abogados en realidad dan ganas de no ser abogado. Pero el tema del derecho es algo que viene de la familia, es algo que está en mi familia, que hay varios abogados. Entonces, pero el tema de la filosofía sí es algo que vino por un lado más aficionado mío a la astronomía, a la física. Pero no crean que la física matemática, no. A mí me gustaba mucho más la física de la astrofísica. Pero la astrofísica aplicada en cuanto a aliens, en cuanto a curiosidad por el universo. O sea, no era una astrofísica matemática como muchos podrían pensar. O sea, es decir, yo siempre he tenido mis problemas con las matemáticas, como la mayoría de la gente los ha tenido, pero es más que todo por el vacío que yo como adolescente y como niño, por las malas prácticas de los profesores que tuve, que ellos no tuvieron la culpa. O sea, ellos simplemente seguían los esquemas que les da la educación. O sea, la educación formal te encasilla en unos esquemas que te hacen que tú enseñes la matemática de una manera esquemática, o sea, de una manera supremamente rígida. Y eso era lo que yo odiaba de las matemáticas, la forma en la que se me presentaba. O sea, me ponen una cantidad de problemas abstractos que a mí qué carajo me importa, o sea, y no me interesaban. Entonces era como que, y yo pienso que es lo que le pasa a todo el mundo, que los profesores no son capaces de salirse de los esquemas, naturales y normales de la educación formal. Entonces, al no salirte del esquema, tú enseñas las matemáticas con el álgebra de Baldor. Entonces tú te tienes que aprender una cantidad de fórmulas que, ¿para qué? O sea, ¿para qué te aprendes esas fórmulas? No hay una motivación, simplemente para pasar al tablero y para tener una nota y ya. O sea, pero ¿para qué? O sea, era como que no hubo una explicación más allá de vamos a resolver estos problemas y ya. O sea, o apréndanse estas fórmulas o memoricen esta fórmula y así es que se hace y bueno, no. Pero, por ejemplo, la astrofísica es algo que es maravilloso, es algo que es la aplicación de la matemática a los misterios infinitos del universo que jamás podremos resolver, a la
y el misterio infinito que resulta ser el ser humano, la paradoja del ser humano que parece finita, pero que el ser humano es una paradoja en sí misma, el ser humano es un ser finito e infinito al mismo tiempo. El ser humano es un ser infinito en cuanto a su alma, pero es un ser finito en cuanto a su física. Eso es lo que quiero decir, o sea, sé que tal vez no se entienda lo que quiero decir, pero esta película Contacto tiene la particularidad que te despierta la parte más científica de tu alma hacia o de tu intelecto, de tus intenciones académicas, o sea, esta película te despierta. Obviamente uno tuvo que haber visto antes películas como E.T. o las mismas películas de Indiana Jones, trilogía original, esta de Encuentros cercanos del tercer tipo, esta de Steven Spielberg, o sea, y toda una amalgama de Star Wars, todas estas películas que le despiertan a uno el interés por la ciencia, o por el universo, por el cosmos. Pero este Contacto es una película que es muchísimo más científica, es una película que tiene unas bases más científicas y nos demuestra que aún así, con toda la ciencia que exista, toda la ciencia que tiene el ser humano, todas las pretensiones científicas que tiene el ser humano, de Stephen Hawking, de la creación de la teoría del todo, por ejemplo, de Carl Sagan, que era un tipo que tenía un programa que se llamaba Cosmos, que daba certezas cuasi matemáticas sobre el universo, sobre las estrellas, sobre las distancias que hay entre las estrellas, sobre las supernovas, los gigantes gaseosos, los agujeros negros, etcétera. O sea, materia oscura, materia antimateria, gravedad, velocidad de la luz, la expansión del universo, todo ese tipo de cosas, cometas, todo ese tipo de cosas que simplemente son eventos lógico-matemáticos que no entendemos, que tratamos de entenderlo desde un punto de vista. Si nosotros tratamos de entender el universo desde un punto de vista humano, nos vamos a meter una pérdida terrible, o sea, nos vamos a perder absolutamente, vamos a estar naufragando en un universo infinito que no vamos a entender jamás. Entonces lo que hace el ser humano es tratar de aplicar las leyes de las matemáticas para tratar de darle sentido a lo que está viendo en el universo, que es algo que no podemos encontrarle sentido a algo tan magnánimo y tan grande y tan potencialmente infinito que es el universo. Y es lo que esta película busca y narra. O sea, esta película de Contacto busca que entendamos lo que es el universo para el ser humano. El ser humano no tiene la capacidad, somos seres finitos que morimos, que nos desintegramos, nacemos y posteriormente morimos. O sea, nos deterioramos, estamos hechos para ser finitos, para acabar, para morir. En términos, digamos, de tiempo cortos, comparados con los términos del universo, que tiene términos muchísimo más imperecederos. Pero los tiempos del universo se dan porque el universo es... Yo sé de que todos esperamos que el universo sea como Star Wars. Todos esperamos que el universo sea como Star Wars, que el universo sea un lugar lleno de vida, lleno de planetas habitados con extraterrestres, vida inteligente, mares, océanos,
desiertos, tierra, cultivos, vida inteligente, o sea, gente, indígenas, aliens o seres supremamente superiores a nosotros que tengan una tecnología muy avanzada. Y de hecho esa es una de las grandes probabilidades que tiene el universo, y lógicamente es la opción más presente, digamos, en nuestra mente de que haya sido una especie extraterrestre la que haya puesto la semilla de la vida en la Tierra y esa semilla haya germinado, o si ya la vida existía en la Tierra, que haya sido una especie extraterrestre la que se juntó su ADN con la de alguna especie terrestre, como un simio, y ahí nació el ser humano. O un experimento, que la Tierra sea un experimento alienígena, que toda la vida en la Tierra sea un experimento alienígena, o que el ser humano como tal sea un experimento alienígena, dado que el ser humano no está dado para simplemente vivir en la Tierra, sino está dado para vivir y destruir la Tierra. Ese pareciera ser el destino del ser humano. No estamos dados solo para vivir y armonizar, como las demás especies de la Tierra, como los árboles, los animales, los mismos mamíferos. Ningún mamífero, ningún animal de la Tierra tiene la capacidad de destruir el planeta. Es solo el ser humano el que tiene esa capacidad y la estamos ejerciendo de manera maravillosa. Estamos ejerciendo la capacidad de destruir la Tierra es como nuestro destino. Nuestro destino es matarnos a nosotros mismos y al planeta. Pero esto no es Star Wars. O sea, esto no es Star Wars. Esto no es que vamos a destruir este planeta con la estrella de la muerte, con un láser gigante o con lo que sea, con un poder solar o con la luz del sol. Vamos a destruir el planeta y vamos a irnos para otro planeta. No. Esto no es Star Wars. Si algo demostró la película Contacto, que es de la que estamos hablando, es que el universo es un lugar desolado. Es un lugar desolado. El universo es un lugar desolado. Esta película es magistral en cuanto a mostrarte siempre dos perspectivas. O sea, porque todo astrónomo, por más optimista que sea, todo físico, todo filósofo, todo matemático, todo ingeniero, por más optimista que sea, tiene que entender que hay dos posibilidades. Está la posibilidad de un universo desolado, casi vacío, cuasi vacío, un lugar enorme de espacio donde no hay nada más que espacio, un lugar enorme de espacio, o sea, una paradoja, un lugar enorme e infinito de espacio donde solo hay espacio, donde no hay más nada, donde no hay nada de que nosotros los seres humanos podamos apreciar más, como vida, por ejemplo, vida, como mares, ríos, montañas, acueductos, centros comerciales, ¿cómo se llama? Gasoductos, oleoductos, esa es la palabra, oleoductos, que pipelines, oleoductos, repito, centros comerciales, automóviles, polución, contaminación ambiental, aviones, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas no las hay en el universo, no las hay. Todo indica de que como repito, hay dos opciones, que haya todo eso en algún lugar. Puede que haya todo eso, no solo en la Tierra, porque nosotros decimos en algún lugar hay eso, sí es cierto, en la Tierra, porque nosotros lo sabemos. Es posible que en otro lugar también lo haya, o repito, oleoductos, centros comerciales, ríos, cordilleras, mares,
polución, contaminación ambiental, basura en los océanos, plástico en los océanos, pesticidas, venenos, guerras, vida, muerte, enfermedades. Es posible de que eso lo haya en la Tierra. Pero es probable, o sea, nosotros decimos, eso tiene que estar en otro lugar también, eso tiene que venir de otro lugar, eso no puede ser una invención nuestra o no puede ser que solo eso nos aplique a nosotros los seres humanos. Deben haber otros seres humanos en alguna otra parte del universo, como nosotros, que también estén sufriendo la misma situación, o de que ya la hayan sufrido y ya hayan pasado por ahí, como pasa en Contacto, o como aparentemente pasa en Contacto, que haya otros seres que ya pasaron por ahí, que ya pasaron por la etapa de la contaminación ambiental, por la etapa de las guerras, por la etapa de las enfermedades, y ya se curaron de todo eso y lograron superar esa etapa y ya están en un nivel diferente, en un nivel cuasi metafísico, que es lo que pasa en esta película de Contacto. Es una película que simplemente Carl Sagan, esta película no la hace Carl Sagan, pero es basada en su novela. Entonces lo que yo estoy tratando de analizar es, este Carl Sagan obviamente es un ser humano, no es un robot, ni es un extraterrestre, ni es nada de eso. Entonces este Carl Sagan, por más que sea un astrofísico extremadamente famoso y conocedor, o obviamente fue, por más de que lo haya sido en su momento uno de los grandes astrofísicos del planeta, no era un hombre que pudiera escapar a sus realidades humanas, no podía escapar a sus realidades humanas, y como tal no sabía, estaba también perdido como nosotros, estaba perdido, no sabe lo que es el universo, no sabía, y eso se refleja en esta película, no lo sabía, o sea, él creía saber que el universo era matemática, el universo era matemático, y que había aliens, porque las matemáticas que dicen, las probabilidades de que haya muchas especies alienígenas en el universo es alta, matemáticamente hablando. Matemáticamente hablando, las probabilidades de que haya mucha vida en el universo son altas. Pero está también el tema de la desolación que se observa en el universo. El universo es un lugar supremamente desolado. No podemos mirar con un telescopio y ver naves espaciales por aquí y por allá. No, eso no existe, eso no se ve. O al menos eso no se ve. Eso no se ve. Entonces el universo se entiende como, desde el punto de vista empírico, que es la experiencia que nosotros vivimos al ver el universo. No vemos que el universo esté lleno de seres alienígenas, ni vemos que el universo esté lleno de naves espaciales, ni el universo está lleno de construcciones artificiales, no, o construcciones hechas por ingenieros espaciales, no, alienígenas, no vemos eso, no tenemos evidencia física de eso, y eso es algo que la película muestra, la dicotomía que hay entre lo que nosotros pensamos que existe en el universo matemáticamente, porque las matemáticas nos dicen que hay muchas probabilidades de que haya vida en el universo, hay muchas probabilidades de que exista aliens, construcciones artificiales, naves espaciales, o de que simplemente haya vida indígena en algún planeta del universo, como pasa en Avatar, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con la realidad? ¿Qué nos dice la realidad hasta ahora? La realidad empírica, que no hay nada de eso, que todo el universo está desolado, que no hay nada. O sea, ¿qué ha hecho la NASA durante todos estos años? Vendernos humo, vendernos de que se encontró tal planeta, se encontró este planeta, se encontró tal planeta que puede tener vida, que no sé qué, pero no hay nada. O sea, no son capaces de mostrar realmente quizás nuestras capacidades todavía no están lo suficientemente desarrolladas para encontrar esta vida. Eso es algo que la matemática nos lo dice, ¿no? La lógica matemática nos dice. Lo que pasa es que hay mucha vida en el universo, pero no tenemos la capacidad para encontrarla todavía.
Incluso la matemática nos dice, nosotros fuimos creados por una especie de alien. Por una especie de alien, o sea, es lo que la matemática nos dice, o sea, o nos sugiere la lógica, o sea, porque simplemente no podemos entender cómo la vida se pudo haber desarrollado sola, eso no se entiende, eso cómo lo vamos a entender. Al azar, por un número de casualidades infinitamente lógico-matemáticas, justo aquí en la Tierra se desarrolló y en ningún otro lugar se desarrolló. O sea, eso es algo que no nos cabe en la cabeza, no nos cabe, sobre todo porque ya descubrimos que el universo está lleno de planetas. O sea, por todas partes donde tú mires hay planetas y hay estrellas, o sea, nada más es mirar al cielo en la noche y ver todas las estrellas que hay orbitando la Tierra, no, en el universo, o sea, dando vueltas por ahí están ese poco de estrellas que son soles. Todo lo que uno ve en la noche, casi todos esos son soles, que hay unos muy brillantes, otros menos. Entonces, es lógico pensar, ahí hay vida, ahí tiene que haber vida, por ahí tiene que haber vida en alguna parte, vida inteligente, vida, nuestros creadores. Pero lo que nos dice la experiencia es que no hay nada, o sea, todo eso es espacio desperdiciado, es un caldo de cultivo que es estéril. O sea, es que eso es lo que tiene el universo, que el universo es un lugar extremadamente hostil y extremadamente estéril. Es un lugar estéril y hostil, donde la vida parece ser muy limitada. ¿Por qué nosotros nos interesa la vida? Porque nosotros somos los vivos. Nosotros somos la vida, nosotros somos lo que llamamos la naturaleza. La naturaleza es el resultado que nos llevó a nosotros. Pero al mismo tiempo nosotros somos capaces o intentamos entender qué es lo que está más allá de la vida. ¿Qué es lo que está más allá de la vida y cuál es el papel de eso? O sea, ¿cuál es el papel? Porque la Tierra es viva, es naturaleza. La Tierra es viva, es naturaleza, pero el universo está más allá de lo que es la naturaleza. El universo está más allá de lo que es la naturaleza. El universo es un lugar estéril para la naturaleza. Está más allá de lo que es y nosotros no entendemos lo que es el universo. No lo entendemos. Tenemos que restringirnos ya sea a la imaginación, a la ficción, como Star Wars, por ejemplo, E.T., Star Wars, Encuentros cercanos del tercer tipo, Star Trek. Tenemos que ceñirnos a la imaginación y tenemos que utilizar ya desde el punto de vista científico la lógica matemática y la astrofísica, que es lo que se ha impuesto últimamente. La astrofísica. Entonces, habiendo dicho eso, repito, esta película Contacto muestra esa dicotomía, la duda que tenía Carl Sagan entre la metafísica y la física, porque es que la metafísica es el alma del ser humano, y el alma, si tú lo miras por el lado de la mente, una mente. Entonces, en esta película Contacto tenemos que una persona que viaja, Contacto 7.5 en IMDb, yo le pondría un 10 a esta película, un 10. La doctora Ellie Arroway, al viajar a esa velocidad, vamos a pensar de que viajó, porque esta película influenció a Christopher Nolan, por ejemplo. Influenció a toda la cinematografía de Christopher Nolan, que siempre nos muestra un final al estilo Contacto. Entonces uno aquí no sabe qué fue lo que pasó, si viajó o no viajó. Pero digamos que viajó. Digamos que la doctora Ellie Arroway viajó.
vemos que ella dice, oh God, y se lo repiten, lo dice, oh God, y después más adelante le sale como una especie de alma que le repite, oh God. Eso muestra las inseguridades que tenía Carl Sagan y que tienen todos los científicos, por más ateos que digan que son. No se puede escapar a la metafísica, no se puede escapar a la metafísica. O sea, Dios es un concepto que está más allá de cualquier religión. Dios es un concepto que está más allá de cualquier religión. Y más allá de que nosotros hayamos sido creados o no por una especie alien, que parece ser lo que la lógica nos dice, más allá de todo eso, el concepto de Dios está por encima de todo eso. Y todos lo tenemos en la mente. Las matemáticas mismas nos sugieren que hay un Dios. Las mismas matemáticas nos sugieren que hay un Dios. Un Dios matemático, un Dios infinito, un Dios perfecto. La perfección, las figuras geométricas, las esferas, los triángulos, los números, las ecuaciones, todo eso nos sugiere, y es más, si nos vamos a la parte empírica, lo que es la naturaleza, lo que es el ecosistema de la Tierra, todo eso nos sugiere de que por todas partes estamos con la sugerencia de que hay un Dios. Y entonces la doctora Arroway, por más atea que sea, dice, oh God, oh God, cuando entra en el agujero de gusano, oh God. Bueno, ¿qué significa oh Dios en inglés? Obviamente. ¿Qué más? Los tres tiempos. La doctora Arroway ve los tres tiempos simultáneamente. Ve su pasado, su presente y su futuro. Su pasado, su presente y su futuro. Se piensa de que esos tres tiempos están simultáneos en el universo. En el universo, la persona que viaja a la velocidad de la luz puede encontrarse con que está viviendo su pasado, su presente y su futuro al mismo tiempo. Al mismo tiempo, si es que eso tiene alguna lógica. Porque es que a la velocidad de la luz, la lógica pierde su sentido. Entonces, por más matemático que seamos, por más lógico que seamos, por más físico que seamos, por más astrofísico que seamos, el universo es algo que no entendemos. Esa pretensión de que la teoría del todo de Stephen Hawking es de las cosas más vendehumos que hay. Es de lo más vendehumos que hay, porque por más de que tú entiendas una cosa, siempre va a aparecer otra. Por más de que tú respondas una pregunta, siempre van a aparecer 10 preguntas más, y después tú respondes esas 10 preguntas más, y después van a aparecer 100 más, o 1000 más, o millones más. Es decir, siempre vamos a estar en la incertidumbre, porque la incertidumbre es la esencia del ser humano. La incertidumbre es la esencia del ser humano. Tenemos que considerarnos como seres llenos de incertidumbre y ser definidos por la incertidumbre. Nosotros no sabemos quiénes nos crearon, cómo. Es decir, tenemos teorías, pero ¿y si no? ¿Y si no fue así, qué? Y si el universo creemos que es así, pero no, resulta que no es así. Creemos que las distancias en el universo son determinables por las matemáticas, y si resulta de que la matemática no le aplica a las distancias, a la velocidad de la luz, las matemáticas no aplican. O sea, ¿qué pasa si es así? ¿Qué pasa si es así? ¿Qué pasa si tú tienes el presente, el pasado y el futuro en el mismo orden, digamos, en el mismo orden? Entonces, ¿qué podemos hablar ahí de las matemáticas? Las matemáticas pierden sentido también en esa situación hipotética, porque tampoco podemos hablar de que esto sea una realidad, de que en el universo a la velocidad de la luz, o de que en el universo en un agujero negro, un agujero de gusano, en lo que sea que haya en los lugares estos, en las estrellas estas muertas que se dice, donde hay mucha gravedad y donde hay una especie de glitch en la Matrix,
una especie de glitch en la Matrix donde hay estos agujeros negros. Nosotros no sabemos, nosotros no tenemos cómo saber si el tiempo realmente es lineal o es redondo, es como una esfera que es presente, pasado y futuro, todo de manera continua y de manera presente en un solo estado. O sea, ¿y eso qué significa? Yo qué sé, o sea, eso es solamente un ser metafísico. Cuando aparece el extraterrestre, que es el David Morse, Ted Arroway, el personaje de Ted Arroway, el papá de la doctora Arroway, aparece ahí como un fantasma. Aparece como un fantasma, es como un fantasma es como un alma que se materializa y se convierte en el papá de ella. Entonces es como que, o sea, en ese estado donde los tres tiempos están en uno solo, por así decirlo, no podemos ser seres físicos, o sea, no podemos tener esta física, no podemos tener huesos, no podemos tener carne. Tenemos que ser seres metafísicos, tenemos que ser almas. Es prácticamente lo que la película nos quiere decir. Por un lado, pues porque esta película nos quiere decir muchísimas cosas, o sea, esta película nos bombardea de una manera brutal. A ver, y lo que tenía que decir sobre el personaje el personaje del tipo que se inmola. El personaje del tipo que se inmola, del fanático religioso que se inmola, muestra la forma tan torpe en la que nosotros entendemos la religión, la forma, pues que la religión no define necesariamente a Dios, o sea, Dios puede estar muchísimo más allá de las religiones, y es lo que Carl Sagan tal vez nos quiere decir, de que le entendemos de una manera muy torpe la religión y pretendemos que la religión tiene que estar por encima de la ciencia, cuando eso fue lo que propinó en el oscurantismo. El oscurantismo propinó que se persiguiera a los científicos, como sucedió con Spinoza, como sucedió con Galileo Galilei, como sucedió con Sócrates, con Pitágoras, con todos los grandes científicos que fueron perseguidos en la antigüedad y asesinados, o al menos amenazados con matarlos, con quemarlos en la hoguera, con aplicarles la Inquisición, torturarlos, etc. Todo este tema de una religión mal enfocada hacia la destrucción y hacia impedir que la ciencia logre el desarrollo de las capacidades humanas, de las capacidades intelectuales y racionales del ser humano. O sea, eso es uno de los mensajes que da la película, que se me quedó grabado eso de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no en la forma de simios, como dice el fanático religioso. El fanático religioso dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿qué sabemos nosotros? ¿Qué sabemos nosotros de Dios? O sea, ¿qué sabemos nosotros realmente? Es decir, hay que separar la fe de la razón. La fe de la razón. La razón nos dice nos habla de matemáticas, la razón nos habla de matemáticas. Mientras que la religión nos habla de un Dios que está hecho a imagen y semejanza, que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, o sea, un Dios humano y con sentimientos humanos, y con manos, con cara, con barba. Eso es lo que nos dice la religión, ese Dios, un ser con barba, un ser con manos, que crea con sus manos, que mira con sus ojos. Entonces es como que la invitación que hace Carl Sagan a que reevaluemos esa visión de Dios,
que tiene que ser un Dios que de ninguna manera cuarte a la racionalidad humana, que si la racionalidad humana ha descubierto las ciencias o ha creado las ciencias, o ha creado el lenguaje científico o ha descubierto el lenguaje científico de las matemáticas, de los números, de los símbolos, de jugar con todo ese tipo de ecuaciones que no sabemos hasta dónde son reales, qué es la realidad, qué es la ficción, de la matemática, hasta dónde la matemática es real y hasta dónde es ficción, hasta dónde aplica, si la matemática solamente aplica a la naturaleza y no al universo, o si aplica al universo, si las leyes de la matemática aplican o no al universo, porque cuando tú ves que hay 3 tiempos de manera simultánea, presente, pasado y futuro, ahí las leyes de la matemática no aplican. O sea, ¿qué vas a aplicar ahí? ¿Qué vas a aplicar? O sea, a menos de que el 1 más 1 sea 2 en todos los tiempos, o sea, que al principio del universo 1 más 1 sea 2, 1 más 1 es 2 ahora, en el presente, y 1 más 1 será 2 en el futuro. No importa en qué parte del futuro estés viendo este video, pero 1 más 2 siempre será 2 en el futuro. Pero yo no puedo dejar de pensar de que las leyes de la matemática no pueden aplicar de una manera natural como uno lo piensa en la naturaleza. No pueden aplicar a estos esquemas de donde el tiempo se dobla. Este es el tema, que el tiempo se dobla de una manera que parece como una esfera, parece una esfera, o parece lo que sea que es la dobladura, la curvatura del espacio-tiempo se dobla. ¿Y qué es lo que existe? ¿Qué es lo que aplica en ese lugar? ¿Qué es ese lugar? ¿Qué sería ese lugar? O sea, ¿por qué pensamos en ese lugar? Es la otra pregunta. ¿Qué nos hace pensar en una curvatura espaciotemporal? ¿Qué nos hace pensar en eso? ¿Por qué mejor no pensamos en la naturaleza que tenemos en la Tierra? Porque estamos destruyendo el planeta. ¿Por qué no pensamos mejor en eso? Y entonces nada más. O sea, esta película de Contacto le pongo un 10. Creo que es el segundo video que hago de esta película. Y me gustaría seguir viendo esta película y seguir haciendo más videos sobre esta película, porque esta película es lo máximo. Y no quiero demorarme más. 7.5 en IMDb, merecería un 10 esta película, un 10. Y se me acabó el tiempo, lastimosamente. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse a este canal. Zombietubers, suscríbanse al canal. Y hasta la vista.